en sintonía con La Nueva Noticia, un programa para reflexionar y vivenciar el Evangelio del día con las familias y comunidad de fe. Conducido por el Padre Miguel Ángel Aguilar Morán, misionero vicentino. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, es una alegría que en medio de esta adversidad de la pandemia continuemos siempre firmes, guiados a la luz de la palabra de Dios. A pesar pues en esa diversidad de acontecimientos que se da, donde quienes dirigen los destinos de una nación, pues a veces tienden a confundirse, a crear confusión y parece que no van por el camino exacto. Y eso de alguna manera representa un peligro también para la humanidad. Sin embargo, pues esto nos precisa también esa palabra de Dios que vaya iluminando todas nuestras acciones. Al encontrarnos ya en el 26º domingo del tiempo ordinario, qué alegría, porque vamos cada vez más avanzando en este aprendizaje como discípulos, como seguidores de Jesús. Y en este día también, como iglesia, celebramos la fiesta de San Vicente de Paúl, fundador de todos los misioneros vicentinos en el mundo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir también en torno a ese seguimiento, guiados por ese carisma de un gran personaje también de nuestra historia, que inspirado en Jesús también procura dirigir esas acciones en bien de los más necesitados. Y así pues, damos paso a la reflexión también del texto de Mateo, que trae una riqueza de aprender mucho más sobre todos aquellos elementos que nos van poniendo cada vez más en ese ejercicio de aprender y de consolidarnos y configurarnos cada vez más al Maestro. Como Mateo pone a Jesús dialogando con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, quien pues aborda el tema o la comparación de un padre que tiene 2 hijos y manda a ambos al trabajo, pero el primero dice: voy a ir, no va. Luego el segundo dice: no quiero ir, y va a trabajar. Luego hace la pregunta: ¿quién de los 2 respondió a la petición del padre? Y los mismos líderes religiosos dijeron: pues sin duda el segundo. Y ahí es donde Jesús les da la lección a ellos también y les dice: ¿cómo es posible ustedes que debieron haber aprendido con la prédica de Juan el Bautista sobre la justicia? Sin embargo, es una deuda pendiente que tienen. Mientras tanto, aquellos que ustedes han considerado como los peores de la sociedad, ellos se les han adelantado porque sí le creyeron a Juan. Además, ustedes, por lo más que han escuchado, no han creído. Viendo las cosas, siguen siempre con esa actitud rebelde. Es interesante porque los mismos líderes, los sumos sacerdotes, fariseos,
escribas, ancianos del pueblo, se creían intachables, se creían pues estar siempre al día con todo, conocedores de todos y por lo tanto tenían méritos de sobra para poder accesar a la salvación. Sin embargo, como Jesús les deja al descubierto de lo que ellos mismos carecen. Y aquellos que son los últimos, que siempre son la lacra del pueblo, dice, se les han adelantado a ustedes. ¿Cómo es posible? Porque ellos sí se han arrepentido, que representan pues al segundo hijo que dijo, no quiero ir. Pero la actitud le lleva a mostrar lo bondadoso que es el segundo hijo. En cambio, el primero quedó debiendo. Y eso pues se da muchas veces en nuestro medio y pongamos atención a eso también. Más de alguna vez nos ha pasado decirle a nuestros padres o dentro de un compromiso adquirido también, voy a ir. Pero a veces se dicen nada más palabras, frases que el viento se la lleva. No hay ese compromiso, nada más para salir del paso, pues para que no me sigan molestando voy a decir que sí, pero yo sé cuál es mi decisión final. Y el problema es acostumbrarse, ¿verdad? Caer como en esa misma situación, en ese mismo vacío, falta de alguna manera de coherencia también. Por otro lado, el que dijo no terminó yendo, ese sentir en lo más profundo de que ha fallado al Padre, ha fallado algo que es importante, el amigo, el abuelo, aquellas personas que para nosotros significa mucho también. Reaccionamos y terminamos haciendo aquello que nos habíamos negado antes. Entonces, pues así es lo que espera Dios para nosotros, que desde la humildad vayamos construyendo paso a paso, estemos atentos, escuchemos siempre qué es lo que Jesús espera de nosotros, cuál es la voz de Dios que nos invita a ese seguimiento, a ser luz y sal para el mundo. Pidamos pues a Dios siempre su gracia, su misericordia, para que con ello continuemos siempre firmes. Oremos en comunidad. Yo también, Jesús, como los dos hijos de la parábola, prometo a veces seguirte, pero las palabras son más rápidas que los hechos, o la voluntad es más débil que las situaciones. Ayúdame a ser coherente en mis pensamientos, palabras y acciones. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Han escuchado La Nueva Noticia, un programa para reflexionar y vivenciar el Evangelio del día con las familias y comunidad de fe, conducida por el Padre Miguel Ángel Aguilar Morán, misionero vicentino. Gracias por su atención. Hasta la próxima.